Perfecto, perfecto. Muy bien. Y vamos a comenzar con la primera diapositiva. Bueno, os cuento esta clase de hoy, de dónde viene, ¿vale? Esta primera clase de hoy surge de un libro, de un libro que se llama Revelaciones de la Ayahuasca, un libro que todavía está por publicarse, ya está terminado el libro, está editado, pero el siguiente paso va a ser publicarlo en una editorial. Pero he querido también hacer como una presentación muy resumida, la verdad, porque no nos va a dar tiempo a meternos con mucha profundidad, pero es un poco el resumen de mi libro, este libro que voy a publicar, que al final también es un resumen de mi propia experiencia con el trabajo con las medicinas, ¿no? Concretamente ayahuasca, medicina tradicional amazónica en el Perú, ¿vale? Por eso le llamo la selva y la cruz, el eje restaurado. Como veréis, voy a utilizar muchas imágenes simbólicas, voy a utilizar simbolismo porque al final el simbolismo sabéis que es el lenguaje con el que se expresa el alma, ¿no? Es el lenguaje del corazón, siempre lo ha sido. Y para darle la importancia que merece al lenguaje simbólico, pues voy a dar un poquito, parece que van a ser, pareciera que van a ser rodeos, pero en verdad es una introducción, ¿no? A por qué es tan importante hoy en día para nosotros recuperar el lenguaje simbólico. Y especialmente cuando digo nosotros, sobre todo si somos terapeutas, que no sé si aquí algunos sí que os conozco, como Marinés y sé que sois terapeutas, no sé si todos lo sois, pero si estáis involucrados en el trabajo con plantas maestras y con personas, desde luego conocer el lenguaje simbólico os va a servir muchísimo. Por un lado, para interpretar o para entender mejor las visiones que se van dando con estas medicinas, pero también incluso entender el lenguaje simbólico como parte de la propia vida, ¿no? Y del propio proceso de sanación, ¿vale? Voy aquí aceptando, admitiendo a personas que van entrando. Entonces, le llamo así, de la fragmentación moderna a la totalidad, ¿no? Partimos de la idea de que, ahora veremos, ¿no? Partimos de la idea de que el eje se ha roto, es decir, vivimos en un mundo moderno que está totalmente desconectado del lenguaje simbólico, porque está totalmente desconectado de la tradición, es decir, es un mundo en el que eh, se ha roto con el pasado, ¿verdad? Se ha roto con se ha roto con la comunidad, se ha roto con la religión, se ha roto con la tradición, se ha roto con todo lo que era, lo que ha sido el soporte, digamos, de conocimiento de la humanidad, ¿no? Sarita está entrando y saliendo, te voy a admitir, pero luego si sales y vuelves a entrar, pues me vas a tener ahí. Eh, Al final, yo personalmente, por eso es un viaje también personal, ¿no? Yo personalmente he sido un buscador, como a lo mejor algunos de vosotros sois buscadores, os consideráis buscadores, y yo pues me fui a la selva amazónica, cuando tenía 20, 26, 27 años, me fui buscando un sentido, ¿no? A mi vida. Yo estaba en una crisis muy fuerte, personal y profesional. Recién había salido como psicólogo en Barcelona, me había titulado como psicólogo, estaba trabajando en un centro psiquiátrico en Barcelona y yo veía, y mi vocación como psicólogo estaba en crisis, porque yo veía como no había absolutamente ninguna mejora, ¿no? En los pacientes que yo veía en ese centro. Yo sentía también una gran deshumanización en el trabajo en este centro psiquiátrico y esa crisis me llevó a iniciar un viaje, una búsqueda de sentido que acabé encontrando en la selva a través de las plantas, ¿no? Pero las propias plantas maestras, al iniciarme, ¿no? En la medicina tradicional amazónica, paradójicamente me llevó a volver a reconciliarme con mis raíces,
¿vale? Mis raíces cristianas, como es toda nuestra cultura, ¿no? Occidental y española, ¿no? Las raíces cristianas. Me llevó a una reconciliación porque yo me di cuenta que yo me había peleado con esa tradición. Y como yo sé que hay muchas personas, ¿no?, que están peleadas con esa tradición, de alguna manera. Entonces, por eso le he llamado el eje restaurado, ¿no? Eh, Esto es una invitación, como es también a reconciliarnos con nuestras propias raíces, ¿no? Eh, Voy a seguir con la presentación. Entonces, partimos de la actualidad, ¿no? Partimos de una actualidad donde hay una epidemia, ¿no? Grande de salud mental. 5 de cada 100 personas en España están diagnosticadas con depresión severa. Ahí yo le pongo la falsa cura, ¿no? 91 dosis diarias de ansiolíticos por cada 1.000 habitantes. Son cifras, ¿eh?, que son para preguntarnos qué está pasando, ¿no? 91 dosis diarias de ansiolíticos por cada 1.000 habitantes en España, ¿eh? Y, perdón, que voy a cambiar esto porque no, a mí me molesta. Vale. Y 11 suicidios diarios entre jóvenes. Estos son cifras de 2020, ¿no? 11 suicidios diarios en España entre jóvenes, imaginaros, ¿no? O sea, lo que estamos hablando son cantidades epidémicas. El tema de los suicidios en jóvenes es un tema que no saben los medios de comunicación, pero cuando uno empieza a investigar es espeluznante la cantidad de gente joven que está o suicidándose o con intentos de suicidio, ¿vale? Entonces, evidentemente, algo está fallando en nuestra cultura, ¿no? Algo está fallando que, que no nos permite tener una vida, eh, una vida con sentido, ¿no? Es decir, nuestra sociedad está fallando a la hora de darle a la persona un proyecto de vida, ¿verdad? Que sea satisfactorio. Y no hay más que ver, no, si no quiero polemizar con esto, pero no hay más que ver el caso de Noelia, de la semana pasada, ¿no? Una chica de 25 años que el propio Estado le facilita la eutanasia. Entonces yo siento que lo que más habla es del fracaso como sociedad, de no poder dar un futuro, ¿no?, dentro de la sociedad a una persona para que sea feliz o para que encuentre. Y la única solución es ejecutarla. Me parece, bueno, algo para reflexionar, ¿no? Entonces ahí tenemos ese eje, ¿no?, que es el Axis Mundi. Ya voy a introducir este primer símbolo, el eje del Axis Mundi, no sé si lo conocéis, pero es el que muchas tradiciones, las tradiciones chamánicas, las tradiciones orientales, por ejemplo, tienen que el mundo se sostiene, o sea, el cielo y la tierra se sostienen gracias a una columna que es el Axis Mundi, que en la tradición chamánica, por ejemplo, es el árbol, el famoso árbol de la vida. El eje del árbol, el tronco, es lo que une el cielo con la tierra, ¿no? Entonces aquí tenemos como diferentes refugios, ¿no? En la búsqueda de sentido. Yo he llamado a algunos como falsos refugios, porque en verdad, cuando hablamos del tema de las plantas maestras, ¿no? La toma de plantas maestras, toma de ayahuasca u otras plantas, eh, bueno, nos encontramos con una serie de refugios donde la gente se puede esconder, ¿no? Y en mi opinión, pues el refugio más correcto es el tercero, el de la derecha, porque tenemos un primer refugio donde mucha gente se va, ¿no?, cuando empieza a tomar plantas, que es lo que yo llamo la New Age, ¿no? Digamos, el psiconauta New Age, que es como vivir como la espiritualidad, ¿no? Sin una estructura, sin un camino, ¿vale? Ahí he puesto una religión, pero cuando hablo de una religión me refiero también a un camino real, un camino que exista y un camino también que venga de una tradición, evidentemente. Desde un individualismo narcisista, ¿no?, donde realmente cada uno crea, digamos, su propia espiritualidad a la carta, ¿no?, según el propio ego, según lo que me viene a mí bien, pues, ¿no?, un poco que las creencias se adapten a lo que yo quiero. Es una visión. Mucha gente está tomando plantas desde ese lugar. Eh, También mucha gente está tomando plantas sin conocer y sin discernir con qué se están encontrando, ¿no?, al tomar esas plantas. O sea, qué mensajes están recibiendo
qué visiones están teniendo y cómo integrar esas visiones dentro de su vida, sin un conocimiento realmente de ese mundo simbólico y espiritual, ¿no? Con lo cual para mí es un peligro grande. Pero bueno, luego también tenemos el, el ortodoxo, ¿no? O sea, el dogmático, aquellos que a lo mejor están más parapetados en una religión específica o en la ciencia también, ¿no? Y que rechazan realmente este mundo, ¿no? Que el mundo de las plantas maestras, por ejemplo, sea un camino viable como opción, ¿no? Espiritual. Y lo que nos proponemos nosotros en este libro, con esta obra, es hacer, digamos, es buscar la reconciliación, es decir, eh, ahora veremos, ¿no? La ayahuasca como planta no es una sustancia psicodélica, en realidad, es una tecnología que está dentro de un orden simbólico, ritual, que ha sido usado durante miles de años y que el buscador occidental, cuando quiere iniciarse, debe de conocer y debe respetar todo ese orden que ya existe, ¿no? Y es previo a- al propio occidental. Entonces ahí el peligro, como digo, es, es buscar sin brújula, es decir, entrar a experimentar con plantas maestras, pero sin tener una brújula, sin saber dónde está el norte, sin saber discernir, ¿no? Qué tipo de experiencias tenemos, para qué nos sirven las experiencias también. Eh, entonces, la visión sin interpretación puede desintegrar en lugar de integrar, ¿no? Y incluso la búsqueda sin raíz puede agravar el desarraigo. Es decir, si yo ya voy con un desarraigo y sigo buscando, pero no tengo una tradición, no tengo un camino espiritual, voy a ir acumulando experiencias sin saber integrarlas. Y eso al final lo que va sumando es desorientación, incluso retraumatización en muchos casos, ¿vale? Que yo los he podido ver en personas que acumulan ceremonias y acumulan experiencias y abren y abren y abren, pero no logran integrar y no logran luego realmente mejorar, ¿no? sus vidas. Entonces, el símbolo que utilizamos aquí un poco es el de volver al eje, ¿no? Un poco retornar a ese centro, a ese origen, a ese eje vertical. El eje vertical es porque, para tenerlo claro, ¿no? El eje vertical es el que une a lo inmanente con lo trascendente, es decir, a la criatura con el creador, ¿no? A la persona con Dios, es decir, ese es el eje vertical. Y el eje horizontal es el eje en el que estamos en la cultura. Esta cultura actual es una cultura horizontal, ¿no? Donde todo es igual, todo es igualitario, ¿no? La democracia, no hay jerarquía, todo es igual, ¿no? Ahora veremos que el gran símbolo para nuestro tiempo es la tierra inundada por el agua, ¿no? La modernidad líquida que le llama Bauman. Exacto, ¿no? Son como diferentes modelos, ¿no? O sea, aquí también entra el simbolismo, como vemos, de lo que es la tierra seca, el eje del espacio, eh, el axis mundi, que como hemos dicho, ordena la verticalidad del eje, que ordena la tierra con el cielo, y luego tenemos la inundación, el agua que inunda. Fijaros que voy a utilizar, bueno, el simbolismo que voy a utilizar principalmente es el bíblico, pero también el amazónico, porque esta es una de las cosas del libro fundamentales, y es que hay muchísimas convergencias entre, pareciera que son dos tradiciones que están muy alejadas, ¿no? La cosmovisión bíblica de la cosmovisión amazónica, pues resulta que hay muchísimas convergencias, ¿vale? A nivel simbólico, pero claro, hay que estudiar ambas cosmovisiones para entender que convergen, ¿no? Y que tienen muchas analogías. Eh, entonces, este simbolismo nos viene a decir que hay una tierra seca, ¿no? Donde en la Biblia, por ejemplo, si os fijáis, en la Biblia la tierra seca representa la tierra prometida. Siempre hay una búsqueda de una tierra que esté ordenada, ¿no? Donde cuando los hebreos llegan a la tierra prometida, ¿no? Pues establecen lo que es el templo, ¿no? Primero son las tiendas, que son portátiles, pero cuando ya se arraigan en la tierra, ¿no? Generan el templo. O sea, un lugar donde poder relacionarse directamente con lo vertical. Y un lugar seguro, un lugar que esté estable. Lo que no es estable, ¿qué es? Es el agua, ¿verdad? El agua es
El agua por eso representa mucho, el movimiento del agua, de las olas, representa el tiempo cíclico, ¿no? El caos. Por eso las inundaciones son también formas de restaurar el orden. Cuando el orden se ha perdido, cuando hay un caos, el orden se ha perdido, si os fijáis, aparece el diluvio, ¿verdad? El diluvio universal, aparece el agua, la inundación y aparece un nuevo ciclo. El agua destruye el orden previo, hay una purga, ¿verdad? Hay una muerte y se da la oportunidad, cuando las aguas se retiran, a que se genere un nuevo orden. Esto es lo que ocurre con el diluvio, ¿no? Y con todo el simbolismo de Noé y demás. Pues ahora estaríamos en este tiempo, ¿no? Dicen muchos, estaríamos en ese tiempo de la inundación, ¿no? El tiempo del diluvio, que obviamente es simbólico. No hace falta, no es necesario que se ponga a llover aquí y nos ahoguemos todos. O sea, esto es simbólico, ¿no? Es decir, cuando el orden se ha perdido en una sociedad, el agua ocupa su lugar. Y el agua es la liquidez, todo lo que es lo líquido, ¿no? Lo disolvente. El agua disuelve las diferencias, ¿no? Disuelve las jerarquías. Y además, esta metáfora incluso sirve para explicar incluso la geopolítica de los imperios, ¿vale? Sin tampoco meternos mucho en este tema político, pero es verdad que coincide, ¿no? Que o sea, el reino de las aguas, que se llama la talasocracia, es el imperio que tiene que ver con los flujos de capitales. Es el imperio británico, en realidad. El imperio británico representa, ¿no? Simbólicamente el imperio de las aguas. Y el orden en el que vivimos ahora es un orden talasocrático, ¿no? Donde lo importante es la mercancía, los flujos de mercancía y la globalización. La globalización lo que hace es disolver las diferencias, ¿verdad? Disuelve las diferencias y nos pone a todos en esa horizontalidad. Eh, Luego tenemos algo fundamental que, bueno, yo en el libro lo que hago básicamente es ir explicando, ¿no? A través del Génesis. He utilizado el Génesis porque el Génesis bíblico es muy rico. Es un libro corto. Si os fijáis, el Génesis tiene pocas páginas, pero en el Génesis está contenido todo el simbolismo que podemos utilizar para entender la cosmología y la cosmogonía bíblica, pero también amazónica. Es decir, ahí está presente todo el simbolismo. Hay una primera gramática, ¿no? Que representa el orden sagrado, que tiene que ver con los elementos, ¿no? Con los 4 elementos. Si os fijáis, estos elementos aparecen en la Biblia en un orden que es el orden en el cual el orden en el cual se va creando la realidad, ¿no? Aparece la tierra, ¿no? La división de las aguas, aparece el aire, aparece la luz, ¿no? Son como diferentes elementos. Entonces, en la medicina tradicional amazónica es muy curioso y es muy interesante ver cómo ellos, los médicos amazónicos, los curanderos, eh, por un lado, utilizan las plantas las clasifican según el elemento que predomina. Es decir, por ejemplo, el elemento tierra, que es la base, ¿verdad? Es la base de la pirámide, es la estructura, es la que genera la raíz. Se suelen utilizar raíces de árboles fuertes, árboles altos, como por ejemplo la chuchuguasa, eh, por ejemplo también la, eh, otro tipo de cortezas, ¿vale? De árboles que normalmente son árboles altos. Y el curandero, por ejemplo, cuando quiere dietar, quiere hacerse fuerte, quiere tener más estructura, quiere tener más raíz, lo que hace es que dieta o le da a dietar al paciente este tipo de cortezas de árboles. ¿Eh? Y lo que dan es voluntad, es firmeza. Luego tenemos plantas de agua. Las plantas de agua lo que hacen sobre todo es purificar, ¿no? Purifican emociones, limpian, como hace el agua, limpian emociones, limpian eh, emociones estancadas, ayudan, por ejemplo, a tratar el trauma, ayudan con la sexualidad, que también se representa como agua, ¿no? La sexualidad. Y esto lo hacen a través de plantas que curiosamente son plantas que crecen en medios acuáticos, como por ejemplo la uspaguasha, ¿no?
que es una planta muy usada. Yo la dieté, por ejemplo, en Tequihuasi. Tú la tomas y empiezas es muy curioso porque empiezas a soñar con sueños en la infancia, con situaciones que te han pasado con tu familia, con tus padres, y empiezas a llorar, empiezas a conectar con heridas, ¿no? de la infancia, pero lo purificas, digamos, hay una purificación de los afectos, ¿no? de la parte afectiva, de las propias heridas. Y la azucena, por ejemplo, es una purga que se purga en el río y se usa para limpiar la sexualidad. Problemas de sexualidad, conflictos con la sexualidad, todo lo que tiene que ver con la sexualidad se purga con la azucena, con con las plantas, la planta de las hojas de la azucena. ¿Vale? Luego tenemos, ya subiendo, vamos subiendo en la escala. Si os fijáis, en la Biblia, eh, lo denso, que es la tierra es lo más denso. Vamos hacia la luz. Es decir, para la Biblia, estas son diferentes formas, diferentes grados de transparentar la luz. La luz equivale al espíritu. El espíritu cuando se materializa se va degradando en diferentes capas. Por eso aquellas capas que son las capas más transparentes, como por ejemplo la propia luz, se dice que el espíritu, digamos, está en su fase pura, su fase esencial, ¿no? Por eso el fuego siempre está asociado al espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, el fuego, la purificación por el fuego, ¿no? El fuego es un elemento que representa al espíritu. Eh, en cambio, la tierra, por ejemplo, la tierra negra, la tierra oscura, es donde más densificado está el espíritu. Pero es espíritu, es decir, no hay un corte, como ocurre, sin embargo, en la modernidad, a través de Descartes, ¿verdad? De todo lo que es la filosofía kantiana, la ilustración, lo que establece es un corte, es una disociación entre lo material y lo espiritual, ¿no? Vendría a decirse que solo lo material puede medirse, como lo espiritual no se puede medir, no existe, ¿no? Lo único que existe es aquello que puede cuantificarse, que puede medirse. En la cosmovisión tradicional bíblica y amazónica, el espíritu y la materia es lo mismo, básicamente, pero en diferentes grados y con diferentes, que es lo importante, con diferentes funciones, ¿vale? Y así vamos subiendo, ¿no? Vamos subiendo al aire, las plantas de aire, como el tabaco, que tiene una importancia fundamental. Por ejemplo, el tabaco, ¿no? También algo que uno aprende en la selva es que si uno quiere incorporar la energía del tabaco para poder trabajar con el tabaco, tiene que respetar el orden, tiene que respetar el orden de la creación. Entonces, significa que primero tienes que tomar lo físico el tabaco. El tabaco primero se toma físico. El primero se toma físico. Eh, se toma como una infusión, por ejemplo, de la corteza del tabaco, de las hojas, se purga, se limpia. Y cuando se ha pasado se ha pasado por la purga, entonces en la última fase se puede fumar, ¿vale? Se puede fumar el tabaco, que es el aire-fuego, ¿no? La fase aire-fuego es la fase de fumar. Si tú inviertes el orden y si tú empiezas a fumar tabaco sin haber pasado primero por la purga, por haberlo tomado físicamente, haber tomado rapé, haberlo tomado en purga, ¿qué pasa? Se invierte el orden y toda inversión del orden lo que hace es que te genera el efecto contrario. Entonces, el tabaco, en lugar de liberarte, que es para lo que se usa en la medicina tradicional, es para liberar, proteger, te genera una adicción, ¿no? Y ahí tenemos a los adictos occidentales fumando tabaco y teniendo no solamente una adicción, sino además el efecto negativo del tabaco, porque el tabaco, digamos, da tranquilidad y protección cuando se trabaja bien con el tabaco da calma al sistema nervioso, en cambio el tabaco fumado en Occidente a la gente le produce lo contrario, ¿vale? Lo estimula y genera ansiedad también, ¿no? Que luego hay que calmar con más tabaco. Entonces, fijaros que cuando invertimos el orden, producimos el efecto que no buscamos, justo el contrario de lo que buscamos, ¿vale? Y otro símbolo fundamental, otro símbolo que se utiliza muchísimo, es el símbolo del ser humano como mediador e incluso el ser humano como árbol. Esto es algo que está en todas las cosmovisiones chamánicas, ¿verdad? El ser humano como árbol.
Hay una analogía entre el ser humano y el árbol. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el árbol es la estructura que mejor representa la mediación entre el cielo y la tierra. Porque vosotros podréis pensar que, como todo, como un niño, ¿no? Que mira un árbol, podemos pensar que un árbol, ¿verdad? Crece de la tierra, ¿no? Y va hacia el cielo. Eso es lo que vemos, ¿no? Un árbol, porque ponemos una semilla en la tierra, ¿verdad? Ponemos una semilla en la tierra, la regamos con agua, vemos cómo va creciendo, y va creciendo el árbol, y va creciendo, y pareciera que va hacia el cielo, ¿no? Que se dirige hacia la luz, desde la tierra hacia el cielo, ¿verdad? Y pareciera que el árbol lo que hace es que se alimenta de la tierra, ¿no? Coge todos sus recursos de la tierra, o sea, es un elemento de la tierra que se eleva hacia el cielo. Pues en realidad el árbol crece desde el cielo hacia la tierra. Se dan las dos circunstancias, pero también hay un movimiento descendente del cielo hacia la tierra. ¿Por qué? Porque un árbol, toda la materia del árbol, eh, todo el carbono que tiene un árbol, es fijado del aire, del CO2. Sus hojas toman el carbono a partir del aire. O sea, un árbol es una materialización pura de lo que no vemos, del espíritu, ¿no? De hecho, en el siglo XVIII un investigador quería entender cómo el árbol generaba toda su materia. Y lo que hizo fue un experimento donde cogió un árbol, lo aisló en una tierra, ¿no? O sea, él lo que hizo fue plantó un árbol en una tierra, pesó la tierra, dijo, pues aquí hay, qué sé yo, 500 kilos de tierra, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. 500 kilos de tierra. Planto un árbol. Vale. Y le voy echando agua. El árbol va creciendo. El árbol crece hasta el punto de pesar 2.000 kilos. Mido la tierra, es la misma. O sea, la cantidad de tierra es la misma que había sin árbol que con árbol de 1.200 kilos. Luego, el árbol no ha cogido su masa de la tierra, ¿no? Porque la tierra es la misma. ¿De dónde ha cogido la masa el árbol? Del agua, a lo mejor. Bueno, voy a ver, ¿no? Y midieron también la cantidad de agua. No, no es del agua. Entonces, ¿de dónde es? ¿No? Dijeron. Ah, pues no sé, será del aire. Cuando ya se pudo investigar, se vio efectivamente, ¿no? Lo que hoy sabemos que es la fotosíntesis, ¿no? Que las hojas fijan el CO2, ¿no? Y de hecho, por eso tenemos oxígeno. Nosotros respiramos gracias a los árboles, que son los que generaron la atmósfera. A través del CO2, los árboles generan oxígeno, fijan el carbono y generan materia y luego liberan oxígeno, que es lo que permite que podamos vivir, ¿no? Que haya atmósfera. Bueno, es muy interesante. No me quiero meter tanto en eso, pero el ser humano es lo mismo. El ser humano fue creado con la intención de mediar entre el cielo y la tierra. Y eso lo saben todas las tradiciones, ¿no? Y en la Biblia se expresa así, ¿no? Cuando se crea al humano, Adán es el ser humano, Adán no es el hombre y Eva es la mujer. ¿No? Eso es un error. Adán es el ser humano en general. Luego ya se habla de Adán y Eva como hombre y mujer, pero Adán en hebreo significa ser humano. Cuando se crea el ser humano, se dice, ¿no? Que el ser humano es creado para dominar la tierra, ¿vale? Cuando hablamos de dominar la tierra, no nos estamos refiriendo a explotarla. No sé en términos hebreos y también en el latín, dominus, dominar, significa cuidar, significa proteger, ¿vale? Dominar la tierra, cuidarla y protegerla, ¿no? Nombrar a los animales, nombrar a los animales. Lo primero que Dios le da a Adán cuando lo crea es, la primera misión que le da a Adán es nombrar a los animales. ¿Por qué? Porque como veremos, nombrar es elevar la materia hacia el cielo, porque es dar significado a la materia. Al final, la función que cumple el ser humano es la que Dios se pueda encarnar en la materia. O sea, es la que el cielo pueda bajar a la tierra. El ser humano es el puente para que eso se dé, ¿verdad? Como decían, ¿no? Los místicos, ¿no? Yo soy las manos de Dios. O sea, para que Dios realmente pueda materializarse, me necesita a mí. Por eso que la existencia humana es una vocación
que tiene que ver con, como digo, informar la materia con significado, esto es nombrar, se refiere a nombrar, y expresar el significado a través de la materia, es decir, hospedar. Hay dos movimientos, un movimiento de nombrar, que hace que la materia sea elevada, y hospedar se refiere a que nosotros podamos ser huéspedes del espíritu. ¿Cómo ser huéspedes del espíritu? ¿Cómo podemos ser huéspedes del espíritu? Pues en la Biblia hay un montón de casos. Cuando, por ejemplo, Abraham acoge a los tres ángeles, al ángel Gabriel, Rafael, cuando la Virgen María, ¿verdad? Acoge la palabra de Gabriel, ella misma es un huésped, ¿verdad? Ella misma hospeda a Dios en su vientre, ¿verdad? Para tener a Cristo. O sea, el mayor caso de hospedaje de Dios en la tierra es el de la Virgen. Pero hay muchos, ¿no? Que se expresan en la Biblia. Entonces, y desde la tradición amazónica, bueno, aquí desde la tradición amazónica, el curandero, el curandero se le llama chacaruna, hombre puente. Y desde la medicina tradicional amazónica, el curandero, el chamán, realmente él es un puente entre el mundo de los espíritus y el mundo de la tierra. ¿Y él para qué toma ayahuasca? ¿Por qué un chamán toma ayahuasca o un curandero toma ayahuasca? Pues toma ayahuasca para, fijaros el simbolismo, la ayahuasca es una liana, ¿verdad? Es una liana que trepa, necesita un eje vertical, necesita un árbol para poder trepar hacia la luz. Eso lo vieron muy claro, por eso se llama ayahuasca, que significa, en quechua, significa soga, la soga de los muertos o la soga de los espíritus. Es decir, ellos ven la ayahuasca como una soga, como una cuerda que les permite ascender, subir al mundo de los espíritus. ¿Para qué? Pues para bajar un mensaje, por ejemplo, para hospedar a un espíritu, para llamar a un espíritu y poder recibir un mensaje, ya sea para curar muchas veces un mal, ¿vale? Porque el mal solamente se cura a través de lo que se llama el combate espiritual, eso hay que tenerlo muy claro. El- lo- los curanderos, los chamanes tradicionales, solo conciben la sanación a través del combate. Y eso es algo que se olvida mucho en Occidente, ¿no? Como que la palabra combate no nos gusta mucho, pero los chamanes son guerreros en realidad, porque lo que hacen es buscar aliados en el mundo espiritual, sus aliados, y combatir los malos espíritus, que son los que han causado la enfermedad. ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos bien. Bueno, vamos regular, pero eh, hoy hasta donde lleguemos, ¿no? Porque es mucha materia. Pero sí que quiero terminar de explicar dos o tres símbolos más, ¿vale? Y ahí sí que queréis abrimos un poquito las preguntas y, ¿vale? Eh, entonces, yo en el libro, por ejemplo, también explico esto que es muy importante, considero, que es entender el diseño del alma, ¿vale? El entender el diseño del alma. Nosotros vivimos atrapados en la dialéctica. La modernidad es una cultura de la dialéctica, de la lucha. Y esto nos viene de la dialéctica hegeliana, marxista, ¿vale? Que es una idea de que, es la idea de que eh, el progreso se da a través del choque de una dualidad, ¿verdad? De una polaridad. Es decir, la clásica idea de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿vale? Pero eso es que es una idea. Si lo observamos en el plano cultural, material, vemos cómo esta idea, por ejemplo, de la lucha de clases, marxista, ¿no? De la lucha de clases, la idea de la lucha entre el hombre y la mujer, igual, ¿no? Con el feminismo, la idea del evolucionismo darwiniano, ¿no? De la idea de que el ser humano ha evolucionado gracias a también a la lucha, ¿no? A la propia lucha, a la propia guerra, a la propia competencia. Es decir, lo que genera progreso es el conflicto y la competencia, ¿vale? Y no es que sea falso del todo, porque ahí hay una parte de verdad. Hay una parte de verdad, ¿verdad? Que sí es verdad que la lucha es parte de la evolución, pero es un reduccionismo. Es un reduccionismo que además lo que hace es que generemos todo el rato conflicto, ¿eh? Y esto se puede ver incluso internamente, ¿no? Como, o sea,
esta dialéctica del conflicto, que la podemos ver externa en la política, en la sociedad, también es una dialéctica del conflicto interna, que la podemos ver representada en el trauma, en la disociación que todos vivimos, ¿verdad? Donde una parte de nosotros está en lucha con otra parte de nosotros. Y eso nos genera una disociación, ¿no? Esa disociación, por ejemplo, entre el cuerpo y la mente, esa disociación cartesiana que nos tiene divididos. Y el sujeto moderno es un sujeto disociado, porque se ha gestado a partir de un conflicto, ¿vale? Frente a un modelo que es el modelo trinitario. Aquí he puesto el modelo trinitario tomista, porque Santo Tomás de Aquino fue un teólogo que estableció, ¿no? Un tratado que se llama la Suma Teológica, donde él explica cómo Dios se expresa a través de lo que se llama la Trinidad. ¿Vale? La Trinidad es un modelo que está presente no solamente en el cristianismo, está presente en otras tradiciones, también la hindú, ¿vale? Eh, donde es verdad que hay una dualidad, hay una polaridad, pero esa polaridad se resuelve a través de la reconciliación, a través del amor. Esa polaridad no se resuelve por el conflicto, por una lucha de competencia, ¿vale? Donde hay un tercero que acaba por dominar, sino que aquí se resuelve a través de la reconciliación de las partes. El perdón, que al final es el mensaje que trae Cristo, ¿no? El mensaje del perdón, de la reconciliación y en último término del propio sacrificio, de la propia donación de sí para reconciliar al mundo, ¿verdad? O sea, hay una donación de sí, una entrega de sí en la cruz. Esa entrega de sí en la cruz nos lleva a eh, a justamente restaurar el orden perdido y a reconciliarnos con el pasado, sin la necesidad de que haya una lucha eterna. Porque la derecha, ¿no? La dialéctica del conflicto, si os fijáis, siempre lleva una lucha eterna. Es un conflicto de dos partes irreconciliables, donde hay una que es la que acaba dominando, pero luego como hay un contrapeso, porque siempre hay una dualidad, no hay una trinidad, siempre la otra acaba luchando, ¿vale? Esto es como la idea, ¿no? Os lo pongo en un ejemplo así sencillo. Por ejemplo, la idea llevada al tema del hombre y la mujer, ¿no? El hombre y la mujer son dos polaridades que están en lucha histórica, ¿no? El patriarcado ha logrado vencer a la mujer históricamente, ha conseguido dominarla, porque claro, como es una lucha entre dos partes que son desiguales, ¿no? Y tienen que luchar por el poder, históricamente digamos que el hombre ha generado toda una cultura de dominación, ¿verdad? Hacia la mujer que ha conseguido vencer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la mujer tiene que liberarse de ese poder y tiene que tomar el poder, además, tiene que empoderarse, ¿no? Y entonces hay una inversión ahora del poder. Ahora es la mujer, ¿no? Vamos a poner a la mujer por encima, ¿no? A nivel de leyes, discriminación, tal. Si os fijáis, es un conflicto eterno, porque luego vendrá la respuesta del hombre, ¿no? Vendrá después la respuesta del hombre para luchar y ponerse por encima de la mujer. Y tendremos la lucha eterna. ¿Qué nos dice la Trinidad? No, si esto es muy sencillo, hay una solución muy fácil. ¿Cuál es? Una solución facilísima, que el hombre y la mujer copulen y tengan un hijo. Ese hijo va a unirlos. La reconciliación viene a través del hijo, porque el hijo es fruto de los dos, de las dos polaridades. ¿Se entiende? Esto se tiene que entender en términos simbólicos, claro, pero también en términos reales. Es así, ¿no? Se forma una familia y el hijo realmente es el que hace que esa unidad, esa unión de hombre y mujer se pueda mantener con un tercero que es el que reconcilia la polaridad. Entonces, en la Trinidad siempre hay una terceridad que viene a reconciliar la dualidad. Cuando esa terceridad se pierde, si perdemos de vista eso, entramos siempre en el conflicto de la dualidad, ¿vale? De la polaridad, que siempre va a llevar de un extremo al otro. En un momento histórico vencerá una polaridad, en otro momento histórico, ¿no? Vencerá la otra. Bueno, es un simbolismo potente, ¿eh? Lo dejo ahí, no quiero profundizar más. Y el último simbolismo, porque yo creo que no me va a dar tiempo a hablar más de más simbolismos, porque utilizo varios en el libro, ¿no? Pero este último simbolismo es el de la serpiente, que también es súper interesante. El simbolismo de la serpiente, porque es un simbolismo
que se utiliza mucho en la Biblia, pero también se utiliza mucho en la Amazonía, en la cosmovisión amazónica, ¿vale? Con la ayahuasca. De hecho, la ayahuasca, el gran símbolo de la ayahuasca es el de la serpiente. ¿Y qué es la serpiente? ¿Qué representa la serpiente? Pues si nos vamos a la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? La serpiente aparece, ¿no? En el Edén como la gran tentadora, ¿no? Para comer, para que Adán y Eva, ¿no? Coman del árbol del conocimiento, ¿no? El fruto del bien y del mal. El fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Aparece la serpiente. Y se dice en la Biblia que la serpiente era el más astuto de todos los animales, ¿no? Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Pues que la serpiente es un elemento que parece ser que es un elemento que es un elemento iniciador, inicia algún tipo de conocimiento. O sea, la serpiente nos sirve para entrar en un conocimiento superior para el cual tenemos que estar preparados, porque todo conocimiento, ¿verdad? Si no estamos preparados, incluso nos puede desintegrar, nos puede desordenar. Tenemos que estar preparados para ese tipo de conocimiento. Claro, es todo un símbolo, porque el mandamiento de Dios hacia Adán y Eva es que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal todavía, ¿vale? Porque morirían, ¿sí? Es decir, la interpretación que se hace más desde el punto de vista simbólico es que el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y hacer caso a la serpiente tiene que ver con un conocimiento prematuro para el cual no se estaba preparado. ¿Eh? Que eso tiene unas consecuencias que no sé si hoy me dará tiempo a ver, porque hay una parte que tiene que ver con todo el tema de, de la caída, ¿no? La caída del paraíso, del Edén y demás. Pero bueno, no vamos a quedarnos simplemente con la idea de que la serpiente, ¿verdad? Representa que la serpiente representa el acceso a un conocimiento. Eh, la serpiente tiene diferentes tipos de serpientes, diferentes significaciones, diferentes símbolos. Si os fijáis, cuando la serpiente se encuentra reptando por el suelo, una serpiente que repta por el suelo, como la serpiente del Edén, podríamos decirlo así, es una serpiente que tienta a cometer algo que va a ser malo. Es decir, es una serpiente que nos propone un conocimiento para el cual no estamos preparados. ¿Ok? Es el veneno de la serpiente. Es lo que se conoce como el veneno de la serpiente, ¿no? La serpiente tiene un veneno. Si una serpiente te pica, te muerde, y tenéis que pensar, no aquí en España, que no hay serpientes venenosas, pero sí en el desierto, por ejemplo, que es el lugar, o en la Amazonía, donde las serpientes sí que son mortales. Pueden haber serpientes que te muerdan y te mueres por el veneno. Entonces, claro, la serpiente está asociada a la muerte, ¿verdad? Si te pica una serpiente, puedes morir. Pero cuidado, porque ese mismo veneno de la serpiente, que es el conocimiento, si se integra, y aquí viene el kit de la cuestión, si se logra integrar dentro de un eje vertical, si logramos que esa serpiente ascienda, la famosa serpiente alada, lo que tenemos es un remedio. Y ahí tenéis el báculo de la medicina, la vara de Asclepio, ¿no? Que es una serpiente alada. Y ahí tenemos a Moisés levantando la cruz, ¿verdad? Con la serpiente de bronce para sanar al pueblo que se había enfermado, ¿no? Es decir, la serpiente, cuando es elevada, cuando es alada, la serpiente ígnea se convierte en el remedio. ¿Por qué? Porque la energía de la serpiente, ese conocimiento oculto de la serpiente, cuando es bien integrado dentro de un orden, esa es la clave, dentro de un orden, dentro de un eje, esa serpiente sirve a la creación. ¿Eh? Por eso cuando Adán y Eva son expulsados del Edén por haber hecho caso a la serpiente y haber mordido del árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento, el Edén, el árbol de la vida, perdón, el árbol de la vida, está custodiado por unos querubines, los querubines son serpientes de fuego, serpientes llameantes. ¿Eh? Porque claro, la serpiente que repta, la serpiente terrestre fue la que nos sacó del paraíso. Pero la serpiente de fuego, la serpiente alada, la serpiente que asciende, es la que nos devuelve al paraíso.
¿eh? Ahí está todo el simbolismo. Y esto es súper interesante porque en la ayahuasca también es el símbolo de la serpiente. Por eso los curanderos dicen, ¿no? Los sabios dicen de la Amazonía, que si uno toma ayahuasca, pero uno no está preparado físicamente, mentalmente, la ayahuasca te puede hacer daño, te puede hacer mal, te puede desintegrar, te puede desordenar. ¿Por qué? Porque hay que tener un eje vertical para que la ayahuasca tenga una función. Si no hay eje vertical, no hay función de sanación, ¿vale? Y esto es súper importante. Y no se toma, y no se tiene en cuenta muchas veces cuando la gente toma ayahuasca, ¿vale? Eh, claro, cuando el proceso de la ayahuasca se hace bien, esto es dentro de un marco ritual que los curanderos conocen muy bien, dentro de un marco ritual, dentro de un marco de protección, con unos sicaros y demás. Ahí sí, ahí la ayahuasca puede ascender y hay muchas personas, yo me incluyo, pero Rosa, por ejemplo, Rosa Guiobe, no sé si la conocéis, de Takiwasi, ella recibió sus ícaros, todos sus ícaros, el famoso ABT Corazón y otros ícaros que son suyos, los recibió en una dieta donde la planta le fue indicando que cada chakra, o sea, que la ayahuasca lo que hace en realidad es que va ascendiendo por la columna energéticamente y va tocando como los diferentes puntos energéticos. ¿Vale? Esto no sé si lo tengo aquí. Mm, vale, no, pero bueno, pensaba que tenía, aquí lo tengo, pero va subiendo y va tocando diferentes puntos energéticos. Entonces, cuando la ayahuasca, ella sentía como la ayahuasca iba como una energía, ¿no? Que es recta, cada punto energético que iba tocando se le abría un ícaro diferente. Está el ícaro de la A, el ícaro de la O, el ícaro de la E, ¿no? Hasta llegar a la corona, ¿no? Y ahí es cuando recibe la visión. Recibe una visión en el momento en el que la serpiente repta desde la raíz de la base de la columna hacia la corona. Y esto es algo que ella no tiene ninguna formación oriental. Sin embargo, todo el tema de la Kundalini, por ejemplo, también, ¿no? Expresa lo mismo. La Kundalini del yoga expresa que hay una energía que se encuentra en la base y que hay que saber elevar, ¿no? El trabajo del yogi, el trabajo del camino espiritual del yogi es elevar esa Kundalini para que al final llegue a la corona y sea una unión entre el cielo y la tierra. Estamos hablando de lo mismo, en realidad, de lo mismo. Y la ayahuasca cuando, digamos, cuando ofrece todo su potencial es cuando logramos que haga ese recorrido. Si no nos quedamos simplemente en la parte de abajo, que es la parte más de lo inframundo, ¿no? La parte más del miedo, la parte oscura, digamos, ¿no? Que es la parte baja, se representa muchas veces con la parte baja del cuerpo, los intestinos y demás. Tenemos que lograr que eso suba. El vómito ayuda, por ejemplo, ¿no? O sea, los curanderos ayudan a la persona a vomitar para que se liberen esos bloqueos y que la energía pueda fluir y pueda elevarse hacia arriba, ¿no? Y pueda llegar hasta la corona. Y ahí la persona ya se ilumina, o sea, en el sentido de que tiene una experiencia de luz, de estar conectado con la luz, con la fuente, ¿no? Y ahí se da la sanación completa. Fijaros el simbolismo, ¿eh? La serpiente alada que trepa por la columna vertical desde la tierra hasta la luz, hasta el cielo, ¿no? Bueno, muy bonito. Y creo que lo vamos a dejar aquí porque ya sería meternos en más cosas que se puede hacer un poco denso, ¿vale? Pero bueno, lo fundamental está dicho. Yo creo que esta clase que he empezado hoy me gustaría continuarla en otro momento para ir profundizando también en otros simbolismos, porque digamos que este es uno de los que yo trato ahí en el libro, que es la serpiente, pero hay otros, ¿vale? También hay un simbolismo que se trabaja mucho que tiene que ver con la polaridad masculino-femenina, también esa polaridad. Luego hay un simbolismo que tiene que ver con la cruz, que hoy no lo he tocado, pero también es muy interesante, ¿vale? Entonces son como diferentes elementos simbólicos que conviene entender. ¿Por qué? Porque
Cuando nosotros trabajemos con pacientes que toman ayahuasca y queramos interpretar sus visiones, tenemos que tener un manejo, ¿no? Un manejo simbólico. Lo que hace Jung, mucha gente a lo mejor se pensaba que hoy iba a citar a Jung, qué sé yo, a Freud, a Jung. No, porque Freud y Jung lo único que hacen es recoger lo que ya existe, recogen símbolos que están en las diferentes tradiciones. Le dan un barniz psicológico, que en mi opinión es totalmente reduccionista, reducir lo espiritual a lo psicológico. Para mí eso es reduccionismo puro y duro. Pero bueno, el trabajo que hace Jung, que es un buen trabajo, simplemente él recoge lo que ya está en la tradición cristiana, en la tradición bíblica, ¿vale? Así que nada, por hoy yo creo que está bastante bien. Si queréis estos últimos minutos, podemos, podéis hacer alguna pregunta, pues, si queréis que trate un tema así breve, lo podemos hacer, ¿vale? Si no, pues nos despedimos. En el chat alguien ha escrito algo. Podéis abrir micros también. A ver. Vale, sí. Sarita hace un comentario muy bueno en el chat, muy interesante, ¿no? Que ella pregunta, entonces, ¿qué pasa? Nosotros como en Occidente no tenemos todos esos recursos, ¿no? A nivel de plantas y demás, eh, ¿qué podemos hacer aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, yo durante mucho tiempo pensé que lo que podíamos hacer aquí simplemente era irnos a la selva, o sea, irnos de viaje para allá. Y durante mucho tiempo así lo hice. Y yo llevé grupos y yo mismo también me iba para allá. Pero ahora ya estoy en un punto en el que creo que estoy entendiendo que aquí también hay plantas. O sea, realmente no hace falta ni que recurramos a las plantas de la Amazonía. Aquí en el Mediterráneo hay plantas muy valiosas y que tienen exactamente las mismas funciones que hay que ir descubriendo. Yo, por ejemplo, trabajo con un curandero que vive en Cataluña, que hace dietas y yo he dietado con él lavanda, he dietado roble, el dieta romero, el dieta hoja de olivo, porque ha redescubierto también la botánica propia del Mediterráneo y cuando se entiende también el simbolismo se ve que las plantas también son todas, representan también los propios símbolos, ¿no? Entonces, yo a esa pregunta de si tenemos que irnos todos a la selva diría que no es necesario, pero depende de la etapa en la que estés. A lo mejor necesitas ir a la selva, ¿no? Antes de redescubrir eso aquí. Pero yo, si os fijáis, toda la charla ha sido un poco de volver a las raíces, reconciliarnos con los orígenes. Lo mismo a nivel espiritual. ¿Para qué tenemos que buscar afuera tan lejos si aquí tenemos una tradición muy rica, que es la tradición cristiana? ¿Estamos peleados con la iglesia? Bueno, pues eso es nuestro problema. A ver cómo nos podemos reconciliar, pero tenemos una tradición riquísima, riquísima, que si no la rechazáramos, nos ayudaría muchísimo en la sanación, ¿vale? ¿Alguna preguntita más por ahí, si queréis? Si no os atrevéis a hacerla por micrófono, podéis escribir en el chat. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Gracias sobre todo a todos que os habéis quedado hasta el final, a David y a María Inés por tener el vídeo abierto, sobre todo. Vale. Víctor, Sí, bueno, no una pregunta, es por el tema de las plantas y el simbolismo, sí, porque yo soy, a ver, mi formación original es ingeniero agrónomo y tengo amigos y amigas que son ingenieros agrónomos. sí, Y tengo una amiga, sobre todo por lo que tú dices de las plantas, de lo que has dicho del olivo, de la lavanda, que ella, sí, por problemas de salud, sabe las interacciones que hay entre una y otra. sí, No es que la use de manera mágica, pero sí que le da unas propiedades que son las que le daba sus padres, su abuelo, tal. Y entonces para el resfriado, pues mira, tómate esta, tú le preguntas cualquier cosa y te dice, tómate una hoja de esta que es antibiótico con otra de esta que es antiinflamatorio, tal. Y es claro. verdad que
No llegan a ser psicodélicas porque no tienen el efecto psicodélico, pero sí que tienen una función medicinal muy importante. Claro. Es que habría que diferenciar aquí, que yo a lo mejor no lo he hecho, entre lo que son las plantas maestras y el resto de plantas. Es verdad que sí que hay una diferencia, ¿no? Las plantas maestras, de alguna manera, son las que nos dan a los curanderos, por ejemplo, los chamanes, la ayahuasca, las plantas maestras, el tabaco también, le da el cómo trabajar con otras plantas. Muchas veces ellos simplemente se conectan con el tabaco, con la ayahuasca, para que recibir un mensaje, por ejemplo, para este paciente le va a venir bien esta planta específica. ¿Se entiende? O sea, aprenden a trabajar con las plantas. Este curandero que os digo aprendió a trabajar con el olivo a través de la ayahuasca, que fue la que se lo dijo, cómo trabajar con el olivo. O sea, no es que él se pusiera a mirar científicamente las propiedades del olivo y, ¿sabes? Porque es un trabajo, no es un trabajo tanto médico este, sino diríamos que es un trabajo más energético, más de, por ejemplo, si yo hago una dieta, ¿qué necesito incorporar en mi energía? A lo mejor necesito incorporar la suavidad, la dulzura y la relajación. Entonces, dieto lavanda. Pero a lo mejor yo necesito recuperar, en mi vida necesito disciplina, necesito fuerza, porque es una parte de mi vida que necesito más eje y a lo mejor el roble me va a venir mejor. ¿Se entiende? O sea, Sí, sí, sí. dependiendo de lo que necesite, sobre todo a nivel psicoenergético, no tanto bioquímico, es un nivel más psicoenergético, esa planta me va a ayudar a hacer ese trabajo. También hablo de dietas porque dietar una planta implica una conexión muy profunda, porque yo estoy en un lugar aislado, sin tomar sal ni azúcar, mi cuerpo energético está abierto, yo tomo esa planta todos los días durante un tiempo, entonces yo genero una conexión bastante profunda con esa planta, ¿no? Para poder incorporarla. Entonces, sí, es un trabajo muy bonito y yo creo que está pendiente aquí hacer un trabajo nosotros de recuperar plantas propias de aquí, del Mediterráneo, ¿verdad? Sí, sí. Por aquí alguien está preguntando, ¿conocéis algún profesional? Bueno, online no, las dietas no se pueden hacer online. Eso sí que es imposible. Esa es una dieta, hay que irse al lugar y pasarla ahí, pasarla bien y mal, ambas cosas. 11 días. Bueno, si queréis más información, me podéis escribir por privado. Esta persona yo la conozco y bueno, os puedo pasar más información, pero sí, muy bien. Muy bien, pues nada, chicos, muchas gracias, como digo, a todos por haber estado, especialmente David y María Inés, mención especial por haber puesto la cámara, que me ayuda, porque si no, no veo, solo veo fotos y no mola tanto. Vale, gracias por haber estado aquí este ratito. Y si os ha gustado, dejadmelo saber y repetiremos, si os interesa el tema, repetimos en otro momento. Eh, no sé si estáis en el grupo de terapeutas. Tú, David, estás, ¿no? No. ¿Cómo te enteraste? Uy, se ha cortado, parece que se ha interrumpido ahí un poquito la imagen. Bueno.